Bienvenido a Insane Talks. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es que toda la familia Griffin ha podido meterse en todo tipo de líos, desde paranormales hasta sociales, sin que haya habido repercusiones? La respuesta es muy sencilla. Toda la trama está en la mente de Peter. Todo empezó con Meg. En lugar de ser la chica grande, poco atractiva y desagradable que todos en la serie hacen que sea, era una adolescente muy guapa y muy popular en el instituto. Y también se preocupaba mucho por su pobre hermano pequeño, Chris. Chris no recibió suficiente oxígeno cuando nació, lo que provocó su retraso mental durante toda su vida. Meg tenía un vínculo y un amor especial por Chris y no podía soportar que éste no recibiera la atención y el cariño que ella había recibido de todos, incluidos sus padres. Como consecuencia, una noche Meg llevó a su hermano pequeño a una fiesta. Sin embargo, tras beber mucho por parte de Meg y sufrir un ataque de pánico por parte de Chris, Meg decidió llevarse a su hermano a casa. Debido a su estado de embriaguez, Meg estrelló el coche, lo que provocó su muerte y la de su hermano. Incapaz de sobrellevar la muerte de sus dos hijos, Lois se suicidó poco después del accidente mientras estaba embarazada de un niño al que Peter decidió llamar póstumamente Stewie. Incapaz de sobrellevar la muerte de todos sus seres queridos, Peter se sumió poco a poco en la locura, creando un mundo en el que sus tres hijos y su mujer seguían vivos. Por eso todo el mundo en la serie es tan mezquino y desagradable con Meg. Peter sigue resentido con ella por ser, en última instancia, la responsable de la muerte de todos los que le rodeaban. Sin embargo, todavía hay una minúscula parte de Peter que ama a Meg, por la chica hermosa y maravillosa que era y por el amor que sentía por Chris, y por eso, de vez en cuando, se ve a Peter mostrando algún tipo de compasión hacia su hija. Esto también explicaría la hiperinteligencia de Stewie. Inseguro de cómo sería el futuro de Stewie, Peter se imaginaba a su hijo con una gran inteligencia y un gran potencial, creando cualquier tipo de artilugio que se le antojara. Sin embargo, su resentimiento hacia Lois también se acumula en su imagen de Stewie, enfadado con ella por quitarle a su hijo, aún no nacido, lo que explicaría por qué Stewie planea constantemente la muerte de su madre, lo que también explicaría por qué Stewie nunca parece envejecer. En cuanto a la extrema estupidez de Peter, no era así en la vida real. Peter era en realidad un hombre muy inteligente. Sin embargo, al sentir que no había estado a la altura de su papel de padre y marido, incapaz de proteger a sus hijos y a su mujer, Peter se ha convertido en sí mismo en el completo idiota que percibe ser. No obstante, ha creado una personalidad diferente para expresar el hombre inteligente que siempre había sido, en la forma del perro de la familia, Brian. En cuanto a Cleveland, Quagmire y Joe, todos ellos son personas reales involucradas en la vida de Peter. Cleveland y Quagmire vivían en el mismo barrio que Peter. Sus apariciones en la serie representan las veces que visitan a su viejo amigo Peter en el psiquiátrico e intentan seguirle la corriente en su mundo de locura inducida. Cleveland y Quagmire también le hablaron a Peter de Joe, el hombre que se mudó a su nueva casa con su mujer, su hijo y un recién nacido en camino. Peter, que no conocía a Joe, decidió incluirlo en su nuevo mundo, como el hombre que nunca podría haber sido, un padre y marido fuerte, heroico y devoto, que amaba incondicionalmente a su familia, a pesar de su discapacidad. Cleveland, que había visitado más veces a su amigo Peter en el hospital, se dio cuenta de que él mismo empezaba a perder poco a poco la cabeza cuando ayudaba a Peter a dar rienda suelta a su imaginación. Como consecuencia, Cleveland decidió dejar de visitar a Peter, lo que dio lugar al espectáculo derivado que éste creó. En su nuevo mundo, Peter es constantemente el que se trae problemas a sí mismo y a su familia. Sin embargo, al final de todo, sabe que toda su familia está a salvo y que ha querido a todos y cada uno de sus miembros incondicionalmente.
Y eso es realmente todo lo que Peter Griffin siempre quiso.